Continuamos con esta segunda hora. Antes de darle paso a José Luis, como siempre os digo, aquí arriba tenéis un enlace que lo pueden compartir ahora mismo para avisar de que estamos en vivo, que vamos a empezar un súper programón, que ya sabéis que el tema histórico a mí es de lo que más me gusta. Recuerdos de la Atlántida en Egipto, todo esto nos lo va a hablar ahora José Luis. Y si lo copian y lo pegan, lo pueden hacer en su grupo de redes sociales, WhatsApp, Telegram, para avisar de que estamos en vivo. O también os podéis suscribir a los 8 canales que estamos transmitiendo para el tema de, como ahora YouTube no avisa con la campanilla o hace restricciones, nos ponen strikes para que puedan saltar de un canal a otro. Entonces estamos en YouTube en Pandora TV, Luis Palacios, Caja de Pandora, el oficial, Matrix Pandora y Pandora Misterio. En Facebook, la Caja de Pandora, lo que sería el grupo, la fanpage, sería la Caja de Pandora /vídeo. Y en la plataforma de Twitch, Caja de Pandora Vídeo se llamaría el canal. Y ahora ya vamos a saludar a José Luis. ¿Qué tal, José Luis? Un saludo. Hola, Luis. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo responderían la pregunta que han hecho? Bueno, tú has dicho alguna de estas respuestas que valen, pero ahora vamos a ver que sí, que hay muchas evidencias, más de las que podríamos pensar, y algunas de las que incluso los ortodoxos pues se tienen que callar, porque no saben dar realmente un argumento que contradiga esa evidencia física que está ahí, que la podemos ver todos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir en este programa, precisamente es a mostrar, lo he querido titular Recuerdos de la Atlántida, porque, bueno, decir pruebas irrefutables, tal, me parece demasiado, ¿no? Siempre vamos a dejar algo en la duda, pero que efectivamente veremos que todo nos dirige a la misma dirección y que además, bueno, hay otras evidencias en otros países incluso que nos están de alguna forma demostrando que hay una conexión mucho más allá incluso con Egipto, ¿no? A través de la Atlántida, sino incluso pues con Sudamérica, como veremos también al final. O sea, que es un tema, a mí siempre me ha apasionado mucho, igual que a ti, yo sé que a ti te gusta mucho. Yo estuve haciendo un congreso hace ya unos años internacional, precisamente traté el tema de la Atlántida en profundidad, más en profundidad, porque ahora lo que vamos a hacer es solamente esta parte en la que vamos a ver, diríamos, los signos, ¿no? O las pistas o las señales, llamémoslo como queramos, que nos están indicando que la Atlántida está en Egipto, ¿no? De alguna forma representada. Y bueno, si te parece bien, empiezo mostrando las imágenes. Aquí, si tú me das paso. Exacto, muy bien. Aquí decíamos el programa anterior, hablábamos en Egipto de esas evidencias que teníamos de la Atlántida y que hablaríamos en un programa próximo, que es el que nos toca hoy. Y a eso es a lo que vamos. Sobre la Atlántida, si tenemos que hacer un repaso, o por lo menos para saber exactamente de dónde nos viene toda esta información, nos tenemos que retrotraer hasta Platón, hasta el historiador Platón, el filósofo Platón, en el siglo VI o VII antes de Cristo, en el 640 aproximadamente, es cuando él va a escribir lo que se conoce como los Critias, en este caso serían los diálogos de Critia, que es el que tenemos aquí en pantalla, ¿no? O también del Timeo. Y es importante conocer lo que dice Platón, porque veremos que en las evidencias y en las pruebas que vamos a mostrar después, Platón no se equivoca en lo que dice. Está hablando de un lugar real, de un lugar físico, lo está situando exactamente donde tiene que estar, y esto lo digo porque veremos que hay muchas contradicciones y, bueno, al final aparecen 40.000 Atlántidas por todo el mundo. Y claro, el conocimiento que tenemos sobre la Atlántida, la información original, nos llega a través de Platón. Y es a través de Platón que tenemos que ver lo que nos está diciendo. Así que si te parece, Luis, para luego entender lo que vamos a hablar, voy a leer un pequeño extracto que he tomado de estos diálogos de Timeo y de Critias, ¿no? Y dice así: nuestros libros refieren cómo Atenas destruyó un poderoso ejército que, partiendo del océano Atlántico, invadió insolentemente la Europa y el Asia. Entonces se podía atravesar este océano. Había, en efecto, una isla situada frente al estrecho, que en vuestra lengua
llamáis las columnas de Hércules. Esta isla era más grande que la Libia y el Asia reunidas. Los navegantes pasaban desde allí a las otras islas y de estas al continente que baña este mar, verdaderamente digno de este nombre. Porque lo que está más acá del estrecho del que hablamos se parece a un puerto cuya entrada es estrecha, mientras que lo demás es un verdadero mar. Y la tierra que rodea es un verdadero continente. Ahora bien, en esta isla Atlántida, los reyes habían creado un grande y maravilloso poder que dominaba en la isla entera, así como sobre otras muchas islas y hasta en muchas partes del continente. Además, en nuestros países, más acá del estrecho, siempre diríamos que incide mucho en remarcar, recalca lo de más acá y más allá, veremos por qué. Dice, ellos eran dueños de la Libia y hasta del Egipto, y en la Europa hasta la Tirrenia. Pues bien, este vasto poder, reuniendo todas sus fuerzas, intentó un día someter de un solo arranque nuestro país y el vuestro, y todos los pueblos situados de este lado del estrecho. Pero en los tiempos que siguieron a estos, grandes temblores de tierra dieron lugar a inundaciones, y en un solo día, en una sola fatal noche, la tierra se tragó a todos vuestros guerreros. La isla Atlántida desapareció entre las aguas, y por esta razón, hoy no se puede aún recorrer ni explorar este mar, porque se opone a su navegación un insuperable obstáculo, una cantidad de fango que la isla ha depositado en el momento de hundirse en el abismo. Ante todas las cosas, recordemos que han pasado 9.000 años después de la guerra, que según dicen, se suscitó entre los pueblos que habitan más acá y más allá de las columnas de Hércules. Es preciso que os dé una explicación de esta guerra desde el principio hasta el fin. De una parte estaba esta ciudad, es decir, la antigua Atenas. Ella tenía el mando y sostuvo victoriosamente la guerra hasta lo último. De la otra parte estaban los reyes de la isla Atlántida. Ya hemos dicho que esta isla era en otro tiempo más grande que la Libia, en África, y el Asia, Asia Menor, hoy día sería Turquía, pero que a hoy día, sumergida por los temblores de tierra, no es más que un escollo que impide la navegación y que no permite atravesar esta parte de los mares. Bueno, luego seguiremos. Esto es lo que Platón está contando a Critias y a Timeo, haciendo referencia a lo que Solón, que era uno de los 7 sabios de Grecia, había recogido de los sacerdotes del templo de Sais en Egipto. Es allí donde llega Solón y al preguntarle sobre las pirámides, todo lo que encuentra en Egipto, le dice este sacerdote, dice, veo que vosotros no conocéis vuestra historia, le dice a Solón. Y es cuando le empieza a contar este trozo que acabo de leer, diciéndole que no conocen la historia y les explica cómo ellos llegaron incluso a contener y hasta a vencer a los atlantes en aquella guerra, pero que luego esta civilización, la Atlántida, se hundió en un solo día, en una noche, con terremotos e inundaciones. Y luego nos está indicando incluso la posición exacta. Dice, está situada frente al estrecho que en vuestra lengua llamáis las columnas de Hércules. Dice, y esta isla era más grande que la Libia y el Asia reunidas. Luego habla también del tiempo que ha pasado desde este hundimiento. Y dice, han pasado 9.000 años después de la guerra, que según dicen, se suscitó entre los pueblos que habitan más acá y más allá de las columnas de Hércules. Bueno, pues bien, aquí tenemos en este mapa, digamos el mapa mundi de entonces, ¿no? Como esto es una recreación, evidentemente, no sería exactamente así, todo esto sería cambiado. Pero esta isla o este que vemos aquí en el centro, en el Atlántico, entre Europa y América, esto sería la Atlántida. Y la forma sería muy similar a esta que tenemos aquí. Bien, las columnas de Hércules a las que hace referencia es lo que nosotros hoy día llamamos
el Peñón de Gibraltar y el Monte Hacha en la ciudad de Ceuta, en África. Esto que veis aquí, que estoy remarcando con el puntero, esto serían las columnas de Hércules. Y cuando está diciendo que es más allá o enfrente de las columnas de Hércules, como hemos visto, nos está indicando efectivamente que está en el Atlántico. Digo esto porque es evidente que una isla, en este caso, que tiene, que es más grande, como dice, que la Libia y que la Asia Menor juntas, la Libia sería el continente de Libia, o sea, el país de Libia en África, y la Asia Menor correspondería con Turquía. Bueno, Libia tiene aproximadamente 1.760.000 kilómetros cuadrados y Turquía unos 783.000 y pico, casi 800.000 kilómetros cuadrados, lo que nos da un total de 2.543.000 y pico de kilómetros cuadrados. Como vemos, no cabe en el mar Mediterráneo. Por lo tanto, la Atlántida, tomando los datos que nos facilitó Platón, ya sabemos que es imposible que quepa en el Mediterráneo, ni por supuesto en otros lugares, ¿no? Solamente tendría este lugar donde la situó y donde efectivamente encaja. Bien, a partir de aquí os voy a explicar brevemente lo que el propio Platón explica en estos diálogos de qué es lo que tenía o cómo era la Atlántida, ¿no? En esta isla veríamos que en el norte habría unas grandes montañas, yo lo he puesto aquí esto para que tengamos una idea, y en el sur es donde estaría la capital, Poseidonia. Poseidonia, como vemos aquí, era la ciudad donde estaban los reyes, y tenía una construcción muy singular. Es que eran 4 círculos concéntricos. El primero de ellos, que es este que vemos aquí, que estoy marcando con el puntero, que estaba realizado de piedra. Diríamos que de este muro al mar había otro pequeño, como si fuera acantilado, por decirlo así, que daba al mar, y una entrada, como vemos en este dibujo, una entrada subterránea hasta el siguiente anillo, también anillos que veremos que habían en total, contando el del mar, eran 1, 2, 3, 4 anillos concéntricos de agua. Pues bien, este pasadizo subterráneo tenía una longitud aproximada de unos 9 kilómetros. Es por donde entraban las naves, en este caso aquí aparecen trirremes, que son naves griegas, los trirremes, y al llegar al siguiente anillo, aquí es donde vamos a encontrar otra muralla circular. En este caso, esta estaba hecha de cobre. Curioso, veremos por qué. Y bueno, como vemos, en este anillo, el primero, por decirlo, exterior, aquí es donde estarían los astilleros, las dársenas, donde se construirían los barcos. Luego, también para lo que eran los envíos, las cargas, descargas, todo esto estaba en este anillo exterior. En el anillo de tierra siguiente, aquí estaban los cuarteles de los soldados. Había también incluso un hipódromo donde hacían carreras con caballos. Y ya pasando al siguiente anillo, nos encontramos que hay otra pared o otro muro, en este caso es de estaño. Y diréis, bueno, un muro de estaño, ¿por qué? ¿No? Resulta algo curioso. Bueno, pues es que el siguiente anillo, que ya sería el último, donde estaría el Palacio de los Reyes y el Templo de Poseidón, ese estaba hecho de oricalco. ¿Y qué es el oricalco? Bueno, pues aquí es donde vamos a encontrar ya la primera pista o señal que nos va a indicar pues la certeza de esto que os digo, ¿no? Se dijo al principio, bueno, también cuando hablaba de la descripción de las pirámides, etcétera, que ahora no vamos a entrar en ello, hablaremos de las pirámides con profundidad en otro programa. Bueno, se dijo que lo que era el piramidón estaba hecho de oricalco. Bueno, vamos a decir, los arqueólogos y sobre todo los historiadores más ortodoxos decían que esto era imposible porque no existía este material. El oricalco decía que era producto de la imaginación de Platón. Bueno, pues veréis, esto que tenéis aquí en imagen es un pecio que se hundió, bueno, hace ya más de 2.000 años, seguramente 2.600, 2.700 años, frente a las costas de Sicilia. En concreto, era
bueno, era una zona, no recuerdo exactamente de la isla, ya os lo diré, pero se encontraron en el 2004, casualmente, en este pecio, un total de 39 lingotes de oro calco. Aquí en estas fotografías podemos ver a los submarinistas cuando estaban subiendo. Aquí vemos que está subiendo un lingote en la mano, este tiene otro. Bueno, fueron subiendo del mar en total. En esta bolsa ya vemos que hay varios. Y aquí tenemos todos los lingotes. Un total de 39 lingotes de este metal oricalco que, según la arqueología ortodoxa oficial, pues no existía. Era una fantasía o una invención de Platón. Pues ya vemos que no, ¿no? O sea que Platón no estaba fantaseando ni mintiendo. Existe el oricalco. Claro que hasta hace tan poco tiempo no se había descubierto nada. Era lógico que nadie creyese en la existencia de este material. Bueno, pues vamos a ver otras pruebas, otras evidencias en Egipto de la Atlántida, ¿no? Aquí habría que preguntarse, ¿las pirámides, por ejemplo, la Esfinge, son obras de Atlantes? Bueno, pues esta sería la primera cuestión. Como os he dicho, vamos a tocar el tema de las pirámides, sobre todo de las 3 pirámides de Giza, de las mayores, en un programa futuro, y lo haremos en profundidad, con mucho detalle. Ahora, simplemente para seguir con el tema, os diré que las pirámides, como ya lo hemos comentado infinidad de veces, no eran tumbas, no son tumbas, a pesar que sigan insistiendo en que las pirámides era la gran pirámide que tenemos aquí en imagen, pues sería la tumba del faraón Keops, ¿no? O la siguiente de Kefren y la de su nieto Micerino. Realmente nunca se han encontrado momias en ninguna de estas pirámides, ni siquiera, diríamos, las decoraciones que en todas las tumbas de todos los reyes de Egipto que están en el Valle de los Reyes, que veremos alguna de ellas, están ricamente decoradas con grandes colores, y aquí en absoluto no tiene nada que ver esto, no se parece en nada al resto de tumbas. De hecho, de 31 dinastías oficiales y reconocidas, resulta que solo es a la cuarta dinastía, a tres faraones, el abuelo sería Keops, el hijo Kefren y el nieto Micerino, a los que se les ocurriría construir esta mole de monumento para hacer una tumba que luego no la van a utilizar. No tiene sentido, ¿no? Bueno, pues como os digo, más adelante en otro programa sí que lo contaremos, pero yo, bueno, no es una idea mía, yo ya la he recogido de otros investigadores, tiendo a pensar que en realidad, como vemos en este dibujo de la pirámide, lo que está representando, lejos de ser una tumba, estaría relacionado con un transmisor, emisor de energía o de ondas en muy baja frecuencia. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, aquí tenemos lo que es la red Schumann, ¿no? Schumann, que como supongo que todos conoceréis, fue descubierto aproximadamente sobre el 1958, si no me equivoco, o 52 creo que fue. Y bueno, esto fue el alemán que se llama así, cogió su nombre, ¿no? De Winfried Schumann, y él hablaba de unos picos que existen en la banda que se llama ELF, es decir, una frecuencia extremadamente baja, y que estaba relacionada con el espectro electromagnético de la Tierra. Bueno, algo que precisamente fue Nikola Tesla el primero que lo descubrió y que lo utilizó en su esquema para realizar la transmisión de energía y comunicaciones inalámbricas. No sé si recordaréis, si no lo explico brevemente. Esto es un deyet, se llama así en egipcio, o Zet también, es una especie de transformador, lo que simboliza es la energía viviente, la energía que está viva, cuando está así de pie. Lo explicaremos con detalle cuando hablemos de las pirámides, pero os quiero mostrar, esta es la torre de Nikola Tesla, la que tenemos a la izquierda, que la destruyeron, ¿no? Cuando él ya había descubierto la forma de transmitir energía a través de las ondas, sin cables, es decir, electricidad sin necesidad de tener cables. Vemos aquí al lado lo que os decía, este símbolo, el Diyet o Z, que es un transformador también de energía, que tiene cierta similitud con la torre de Tesla, y lo explicaremos en otro programa por qué es así. Bueno, pues esto es lo que yo quiero decir, que como veremos, la pirámide
no era una tumba, por supuesto que no, sino que tenía otro cometido mucho más importante y diferente. Y con la Esfinge pasa otro tanto. La Esfinge, se demostró, fue a partir del año 1993-94, ¿no? Y en el 91 ya empezó también otro investigador que se llamaba John Anthony West, y también el geofísico Thomas Dovecki y el geólogo Robert Schnock, quienes, de la Universidad de Boston, quienes estuvieron investigando y se dieron cuenta por las marcas que hay en la Esfinge, diríamos verticales, es decir, que el agua le cae de arriba abajo cuando llueve, pues tiene una serie de surcos de marcas, que eso es imposible que sucediera antes de 10.500 años antes de Cristo, es decir, 12.500 años atrás. Y esto pues es una evidencia física que está ahí y que nadie la puede negar. Entonces, ¿cuándo se ha producido esto? ¿Cuándo había en este desierto de Egipto pues una vegetación, una maleza tal que llovía tal cantidad que llegó a dejar estas marcas? Pues hace 12.500 años, 10.500 antes de Cristo. Otra evidencia física que está ahí y que ya nos está demostrando que lo que nos dice la arqueología oficial con respecto a que le otorgan diríamos, la creación de esta esfinge a Kefren, tampoco es cierta, porque dicen que las pirámides y Kefren fueron construidas por su padre, Keops y él, en la cuarta dinastía, sobre el 2450 aproximadamente, antes de Cristo. Serían 4.500 años, más o menos, desde ahora. Algo que vemos que tampoco cuadra, puesto que tiene una antigüedad muy superior. Bueno, hay otros investigadores que también hicieron estudios al respecto, e incluso creo recordar que creo que fue Robert Bauval y Graham Hadcock, que en uno de sus libros hablaban de que la posición de la Esfinge marcaba precisamente una datación que se correspondía con la era de Leo. Recordad este nombre, la era de Leo, porque ahora veremos que es muy importante por la posición que tenían y que estaban mirando hacia el este. Bueno, ya con la Esfinge basta decir que si nos fijamos bien, la cabeza no se corresponde proporcionalmente con el tamaño del cuerpo, es mucho menor. ¿Qué nos está diciendo esto? Cuando el resto tiene marcas de agua que caen de arriba abajo y aquí no, en la cabeza, pues porque esta cabeza se esculpió muy posteriormente, miles de años después de que se hubiese realizado la Esfinge, y se le dio este aspecto que ahora tenemos, pero que, como se puede observar, es desproporcionado, es mucho más pequeño, no corresponde. También es una pieza, tiene 20 metros de una sola pieza, unos 20 metros de largo por 19 de alto, casi 20 metros de alto, y, perdón, he dicho al revés, 20 metros de alto por 19 casi de ancho y 74 de largo, eso es. O sea que es una mole, ¿no? De una sola pieza. Y ahora vamos a ver, yo diría que la joya de la corona. Lo más importante lo vamos a encontrar ahora aquí. Cuando Napoleón lleva a cabo la campaña de Egipto, que lucha contra los mamelucos, aquí tenemos alguna de estas batallas, bueno, pues uno de sus generales, creo que el general Saiz, cuando llega a la zona que hoy día conocemos como Dendera, la ciudad de Dendera, aquí tenemos una imagen de esta ciudad, paran ahí para descansar, dejan los caballos, las mulas, tal, y cuando los soldados están descargando una de estas mulas, las municiones, que pesan mucho, al dejarla en el suelo, al soltarla, se hunde, la caja con las municiones se hunde en el suelo. Entonces, claro, los soldados miran a ver dónde ha caído, qué es lo que hay debajo, empiezan a excavar, a sacar la arena y se encuentran con que es un templo, es este templo que tenemos aquí, el templo de Hathor, donde van a encontrar, posteriormente, un par de años después, lo que ahora vamos a ver. Este sería otra vista del templo de Hathor. Pues bien, cuando sacan toda la arena, por fin, bueno, vemos aquí que esto es la sala hipóstilas de las columnas. Nos fijamos que está, bueno, decorada con vivos colores. Parece que esté hecha de hace 2 o 3 días, ¿no? Y llevaba allí miles de años. Bueno, pues en el techo de esta sala hipóstila
nos encontramos con estos grabados, inscripciones, que nos están diciendo ya lo que ocurrió, nos dicen lo que sucedió en la Atlántida. Y aquí, si ahora puedo aumentar, os voy a mostrar mejor. A ver si aquí, bueno, veis aquí, en esta barca, siempre la barca son dioses egipcios. Isis, Osiris, Horus. Bueno, pues aquí vemos ya a Osiris, Isis, y aquí parece que sea, porque no la distingo muy bien, es otra diosa, y van navegando hacia la tierra nueva, esa tierra que va a ser Egipto, porque esto es cuando huyen, tienen que huir de la Atlántida que se está hundiendo, porque además del diluvio hay terremotos, ¿no? Como veremos también. ¿Y cómo representan este diluvio? Pues veréis. Voy a volver a volverlo para atrás para que me podáis verlo bien. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí. Mirad, ¿veis estas rayas aquí que son quebradas? ¿Veis? En total, yo las he contado, hay que contarlas porque hay unas que no se ven, pero hay más de 7 rayas quebradas, seguidas. En el jeroglífico egipcio, en el idioma egipcio, cuando se quiere explicar o se hace referencia al agua en común, a un río, pues se pone una raya quebrada. Cuando son aguas en plural, que hay muchas aguas, van 2. Cuando hay 3 rayas seguidas, es que el Nilo, que era el río por excelencia donde todos tenían la vida, es que tenía una crecida, ¿no? que prácticamente se había desbordado. Cuando eran 4 rayas, aquello ya se había ido de madre, ya el agua había inundado todo lo que había. Y cuando habían 5 líneas, es que había habido un diluvio. Bueno, pues aquí había hasta 7 u 8, porque hay lugares que veremos que habían hasta 8. ¿Qué nos está indicando? Que se produjo un cataclismo tal que por eso se hundió la isla de la Atlántida y tuvieron que huir todos en barca. Y por eso ahora vamos a encontrar estas barcas en todos los templos, prácticamente todos los templos de Egipto. Voy a ver si ahora puedo pasar para acá. Bueno, mirad, esto que tenéis aquí es una pared, un grabado de una tumba predinástica del rey Escorpión. Os sonará el nombre del rey Escorpión porque lo habréis visto incluso en alguna película, ¿no?, que lo han utilizado. Pues aquí nos está mostrando precisamente todo esto que os he dicho. Y esto está hecho no en la época de la edad de las pirámides o de la Esfinge de hace 4.500 años, que dice, no, esto estaría hecho 6.000 años atrás, porque es cuando hay unos personajes que se van a conocer con el nombre de los Sensu-Hor, significarían los seguidores de Horus, y esta tumba pertenecería a esa época más o menos, ¿no? Y fijaos aquí, que aquí también nos muestra toda esta historia, cómo tienen que huir, hay un cataclismo y tienen que huir con la barca, ¿veis? Tienen que huir con las barcas. Vamos a encontrar esto representado en la mayoría de tumbas de personajes reales importantes. Es decir, que se nos está representando en casi todo Egipto, en todas las tumbas principales y en templos, como hemos visto, ese suceso que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, que es el del diluvio universal, que lo recoge el Ramayana, lo recoge las tablillas sumerias y lo recoge la Biblia y el Talmud judío. O sea, es que todas las escrituras sagradas de todas las religiones, de todas las culturas, recogen este fenómeno, este suceso, que fue el que marcó un antes y un después, el diluvio universal, que es como se conoce, ¿no? Bien, esto sería en el Sacta Santorum, en el templo de Edfu. Aquí vemos la barca del sol, en este caso sería Isis, el que estaría aquí representado, y vamos a encontrarlo, como os he dicho, en casi todos los templos y en todos los lugares. De hecho, veréis que los faraones en las tumbas, cuando veamos las tumbas de algunos de ellos, incluso la de Tutankamón, que es la que estaba más completa, veremos que tienen barcas, ¿no?, que utilizaban estas barcas y decían, bueno, ¿para qué les ponen las barcas? Bueno, pues porque eso ya venía desde entonces, de hace miles de años, cuando tuvieron que huir de la Atlántida, ¿no? Se salvaron gracias a las barcas. Bien. Bueno, pues en este lugar, en Dendera, en esta sala hipóstila, nos vamos a encontrar, diríamos, no solamente ya la prueba
de que sucedió, sino de cuándo sucedió, que es lo importante. Veréis, este es el zodíaco de Déndera, se conoce así. Aquí tiene las 12 constelaciones zodiacales que marcan una era, una época dentro del universo con la que se identifican pues Leo, Acuario, Piscis, etcétera, todos los signos del zodiaco, ¿no? Os los voy a representar aquí mejor para que la veáis. Bueno, aquí este dibujo representa lo que os muestro allí, que como es difícil de distinguir, tendríais que fijaros mucho para verlo, pero aquí sí lo avanzo. Vamos a ver si aquí podemos ver. Aquí veréis, este es el Leo. ¿Veis la barca? Leo y la barca, ¿no? Bueno, aquí cada constelación está representada. Entonces, vamos a utilizar el dibujo que nos será más fácil para entenderlo. Aquí vemos en el dibujo, efectivamente, como os decía, tenemos todas las constelaciones, Géminis, Tauro, Cáncer, Virgo, todo, ¿no? Leo, y Leo está en la barca. ¿Veis? Y Leo está en la barca y lleva con él, o sea, en la barca lleva con él a una de las diosas, porque aquí veremos dioses, Osiris, Horus, veremos varios dioses. Y es en esta época cuando tiene que partir de la Atlántida y es la que arrastra a las demás. Es decir, que Leo arrastra al resto de constelaciones, como si fuese de nuevo un inicio de nuevo, un comenzar de nuevo, a partir de esta era de Leo. Y claro, la era de Leo, ¿cuándo se produjo? Pues se produjo precisamente 10.000 años, 10.500 años antes de Cristo, es decir, 12.500 años atrás, desde hoy día. Vemos que coincide incluso con la datación que nos habían hecho en la Esfinge y con la información que nos daba de la inundación que hemos visto aquí en Déndera. Y para los que no lo sepan, si hay alguno que no sepa qué es esto de las constelaciones zodiacales, bueno, pues esto se produce porque la Tierra tiene varios movimientos. No solamente tiene el movimiento de rotación sobre ella misma, que ya lo conocemos, que son 24 horas aproximadamente, tiene luego el movimiento de traslación alrededor del Sol, que son 365 días, el año, pero tiene otro movimiento que se llama la precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios, aquí veis la Tierra, ¿veis? Está como inclinada a 23 grados. Su eje, si este fuese el eje de la Tierra, realmente no está vertical, sino que está inclinada en 23 grados. ¿Qué pasa? Que al girar la Tierra mientras está haciendo estos movimientos que os he dicho, hace este movimiento de bamboleo que vemos ahora. ¿Veis aquí? Este movimiento de bamboleo, si os dais cuenta, va recorriendo distintos lugares del universo. Esos lugares, esas constelaciones, son las constelaciones zodiacales que hemos mencionado. El tiempo que tarda en realizar todo ese recorrido son de unos 25.975 años, para redondear 26.000 años, para que entendáis. Cada era tiene un periodo, no son todas iguales. Una tiene 2.000 años, otra tiene 2.100 o incluso tiene más y otra tiene menos, ¿no? Así, por ejemplo, tendríamos que las eras zodiacales de Leo sería hace 10.000 años antes de Cristo, Cáncer 8.000 antes de Cristo, por ejemplo, Géminis 6.000 antes de Cristo, Tauro 4.000 antes de Cristo, Aries 2.000 antes de Cristo, Piscis justo con la llegada de Jesucristo. Desde que llega Jesucristo hasta el año 2012. Y en el año 2012 es cuando empieza la era de Acuario, que es en la que estamos en la actualidad. Bien, pues ahora, para que veáis lo que sucede, ya sabemos por qué nos representan en este zodíaco de Déndera estas eras y lo que significa y las épocas. Y ya sabemos, por lo tanto, que ese diluvio se produjo hacia 12.500 años. Este zodiaco, cuando llegó, como os dije, el general francés y vio lo que habían descubierto, no tenía fotografía, pero lo dibujaron prácticamente como si fuese una fotografía. Y cuando llegaron a París, en el año 1820, que es cuando se encontraron allá, este hombre, uno de ellos, publicó un libro contando todo esto que habían encontrado en Egipto, en Déndera. Fue tanta la polémica que suscitó y que llamó la atención, que empezaron a debatir entre varios grupos, vamos a decir, de sabios, de expertos.
al final, para poderlo tener, y bueno, porque normalmente casi siempre cuando llegaban algunas de estas tropas de Egipto se llevaban todo lo que podían, ¿no? Pues se llevaron este zodiaco de Dendera al Museo Imperial, que ahora se llamaría el Museo del Louvre, y le encargaron el trabajo a un maestro albañil. Este hombre se encontró que alrededor de lo que estáis viendo aquí, alrededor del zodiaco, habían líneas quebradas, un total de 8 líneas quebradas. ¿Os acordáis que os he contado antes las líneas quebradas que nos aparecían? Bueno, el hombre, como esto tenía unas medidas aproximadamente de, creo que eran 3,60 metros de largo por 2,40 de ancho y unos 90 centímetros de grueso, casi 1 metro, y tenía un peso aproximado de 60 toneladas, imaginaros, ¿no? Entonces este hombre, para poderlo transportar bien, ¿qué hace? No se le ocurre otra cosa que cortar esas partes donde estaban las líneas quebradas, donde estaba diciendo que todo eso sucedió en ese gran diluvio universal, ¿no? Y porque así le ocupaba menos espacio y podía embalarlo y enviarlo bien. Claro, como se había hecho el dibujo a lápiz, pero bien, perfecto, cuando llegó esto al museo de allí de París, se dieron cuenta que este hombre había destrozado aquello y le había quitado las líneas quebradas que estaban indicando la cantidad de agua que había caído entonces. Pero los expertos, hubieron 3 sobre todo, empezaron a debatir sobre el mismo. Así, el primer clan se conocía como el clan de Cuvier y Monge. Este afirmaba que los relieves, estos relieves que estábamos viendo aquí, que hemos comentado, y las pinturas del templo eran griegos y que habían sido datados en el siglo II antes de Cristo y que por lo tanto, pues que no tenían nada de egipcio y se quedaron tan panchos, tan tranquilos. Luego llega el segundo grupo, que era el equipo de Jean-François Champollion, el que tradujo la piedra Rosetta y gracias a él conocimos el lenguaje jeroglífico, ¿no? Este afirmaba que las 12 constelaciones que están en este zodiaco, en relación con Sirio y con Orión y con los planetas, pues que su emplazamiento se estaba estableciendo con referencia a las estaciones egipcias y no a las griegas. Es decir, que por lo tanto la antigüedad había que datarla en 2000 años antes de Cristo y no en los 200 que decía el primer grupo. Pero llega el tercer grupo, el que sabe realmente, porque eran astrónomos y que son los que conocían la situación y las ubicaciones diferentes de las constelaciones en el universo, y dice, bueno, este era el grupo de los astrónomos de Charles Dupuis, y este replica y le dice, todos ustedes están en un error, porque todas las constelaciones están conducidas por la de Leo, como hemos visto, que os he mostrado aquí. Dice, por tanto, es el cielo de hace 12.000 años, no 2.000 ni 200. Pues bueno, fijaos que en este momento aparece este personaje de aquí. Voy a ver si puedo, a ver si me deja pasar. Perdón, es que me confundo a veces y le doy donde no tengo que darle. Vamos a ver dónde está el Monseñor Fré. Bueno, es este personaje de aquí, que se llama Monseñor Affré. Este hombre era el arzobispo de París, ¿no? Y el arzobispo de París no se le ocurre decir otra cosa que les prohíbe que digan que tanto el templo de Hathor como todo lo que están hablando de esa antigüedad sea mayor a 5.000 años atrás, o lo que es lo mismo, 3.000 antes de Cristo. Y dice, ¿por qué? Pues porque Dios creó el mundo hacía 6.000 años, tal como se cuenta en la Biblia, ¿no? Y en el Talmud judío, y Adán pues se creó 1.000 años después, es decir, 5.000 años atrás o 3.000 después de Cristo, y por lo tanto no podía existir ningún hombre que construyera nada de aquello. Así que eso era una gran herejía y los amenazó con excomulgarlos. Bueno, Champollion, el hombre que había escrito un libro hablando de estas antigüedades, tuvo que ir personalmente por las librerías de París retirando los libros e incluso tuvo que publicar en un periódico de París, no sé si fue el Figaro o cuál fue, pero en un periódico muy famoso de entonces, publicar una carta pidiendo perdón a todos los católicos por haber dicho que aquellos templos y aquellas construcciones pues tenían más de 5 o 6.000 años, ¿no? Y esta era
os cuento esto porque esta era la tónica de entonces y hasta hace muy poco tiempo. Todo lo que se encontraba en Egipto era datado de acuerdo a la cronología que le daba Monseñor Afed, ¿no? Porque decía que no estaba creado el mundo aún, que Dios lo creó hacía 6.000 años y por lo tanto hasta creo que fue el año 1956 o 58 que todo esto ya se empezó a rectificar. Era tremendo. Claro, un investigador, un astrólogo, un profesor que estuviera en la universidad y que fuese excomulgado y que se le acusara por la iglesia de mentir y todo esto, pues lo arruinaban, acababan con su carrera. Y eso es lo que le tocó a Champollion, ir a recoger todos los libros que había publicado, que tenía en las librerías, uno a uno, y luego pedir perdón a todos los católicos por haber dicho que aquello tenía más de 6.000 años, ¿no? Para que os deis cuenta y os hagáis una idea de lo difícil que ha sido que incluso hombres de ciencia que quieran decir la verdad no han podido decir la verdad. Ya no voy a recurrir a Galileo Galilei o a Bruno, ¿no? Que lo quemaron vivo, ¿no? Por decir que habían otros planetas, etcétera. O sea, esta es la idea que había. Bueno, y esto que os cuento lo explica con mucho detalle y en profundidad un personaje que creo que, vamos a ver, tengo por aquí una foto, antes lo he visto, es Albert Schlossman, es este señor, el que además este hombre era profesor de matemáticas, era doctor en análisis informático, participante en los programas para el lanzamiento del Pioneer en la NASA. Bueno, el hombre era una eminencia, quiero decir que no era un cualquiera, ¿no? Él estuvo estudiando, incluso descifró bastantes jeroglíficos egipcios, aportó mucho y escribió varios libros, ¿no? El primero fue El Gran Cataclismo, creo que fue sobre el 1070 y algo, 1076 creo que fue, luego Los Supervivientes de la Atlántida y luego otro libro más. Él incluso afirmaba, este hombre, que existe un papiro del escriba del faraón Keops, como he dicho, de la cuarta dinastía, y que se conserva, o se conservaba en el Museo del Cairo, en el que se indica que dice lo siguiente, dice, por orden de Khufu, Khufu es el nombre de Keops, el templo de la Dama del Cielo de Dendera, el templo que estamos hablando de Dendera, será reconstruido por tercera vez, sobre el mismo emplazamiento y según los planos establecidos por los sucesores de Horus, los Sensu Hors, que os comentaba al principio, y que estuvieron en Egipto 10.500 años antes de Cristo. Es decir, seguramente los verdaderos constructores de todo lo que estábamos viendo en Giza, en Egipto, y estos templos tan antiguos. Y él dice que esto además está escrito en estos planos sobre pieles de gacela y que están salvaguardados en los archivos del rey. Es decir, que el propio Keops, él mismo, está diciendo y está afirmando que lo que está haciendo es reconstruir algo que ya estaba construido y que además lo hace por la tercera vez, por una tercera vez ya. O sea, no lo ha construido él. Y con las pirámides, ya cuando hablemos de las pirámides, veremos que sucede otro tanto. Bien. Bueno, no sé sobre aquí decir algo más, pero sí, por ejemplo, que en este templo de Dendera no solamente vamos a encontrar estas pistas que os he dicho. Mirad, esto es una escalera que lleva hasta una terraza que está aquí en Dendera y aquí aparecen en esa escalera toda una serie de dioses atlantes. Da la impresión que están llevando algo, están subiendo algo y allí en la terraza es como que si hubiese alguna nave o algo con la que salen y luego hay otra escalera en la que bajan ya sin llevar nada, ¿no? Como que estas cuando van cargados subiendo algo y otras que no llevan nada. Pero hay otras que sí, que las tenemos mucho más claras. Por ejemplo, estas escaleras de este templo de Dendera, fijaros, aquí os voy a ampliar la imagen, veréis las escaleras, si os fijáis, mirad, ¿veis las escaleras? Está derretida, es como si estas escaleras fuesen de mantequilla y hubierais puesto algo caliente o algo que las, bueno, que las deshiciera, las deshace, las deja pues así y de esta forma. Claro, cuando hablábamos en otro momento, y hablaremos también de que los egipcios conocían cómo ablandar la piedra, como sucede en Sudamérica, que también hablaremos y veremos las pruebas,
Pues aquí tenemos una prueba más que evidente. ¿Qué es lo que ha hecho que estas piedras se hayan deshecho prácticamente, estén deshechas? Ellos lo sabrían, ellos saben qué es lo que estaban utilizando. Pero esto no es lo único. Mirad lo que encontramos en este templo de Dendera. Tenemos aquí esta imagen que parecen, algunos le llaman berenjenas, no son berenjenas. Realmente se conocen como las bombillas de Dendera. Aquí tenemos otra, desde otra perspectiva, quizás se vea mejor. ¿Veis? Porque cuando preguntan cómo eran capaces los egipcios de dibujar, hacer esas pinturas de colores tan diversos, tan vivos, dentro de las tumbas que estaban sumergidas en la tierra, estaban a cientos de metros debajo de la tierra, con diferentes desniveles, donde era imposible que llegase la luz del sol. ¿Cómo se iluminaban? Porque en las paredes y en los techos no hay ni una sola mota de humo, no hay ninguna marca de hollín. Es decir, que si tú estás en un sitio cerrado y no tienes luz eléctrica ni nada similar, solo te queda la luz de una antorcha. Y si tú pones una antorcha para pintar ahí en el techo, como pintan en los techos, y que no se vea ninguna mancha de hollín, tiene que ser con algo eléctrico o algo que no sea fuego. Bueno, pues aquí tenemos cómo se iluminaban. De hecho, aquí tenemos una ilustración de un libro donde se explicaba cómo funcionaban estas bombillas, ¿no? Que se conocen como las bombillas de Dendera. Así que ya vemos que la civilización de este antiguo Egipto, esta cultura del antiguo Egipto, estaba mucho más avanzada de lo que nos cuentan la arqueología ortodoxa oficial, ¿no? Y os decía antes que cuando la Atlántida se hunde, no solamente van a ir hasta Egipto, hay una parte de estos atlantes que se dirigen al otro lado, es decir, al cono sur de América. Mirad, esta imagen es de Guatemala, es una ciudad maya que hay aquí, que en el año 1930 y algo vino era un coleccionista alemán que descubrió estas piedras, estos grabados en este templo maya. Y aquí aparece, ¿veis? Esto es un volcán, con las nubes y el volcán en erupción. ¿Veis? El terremoto está destruyendo las casas, ¿veis aquí? Que lo estoy mostrando. La gente se está ahogando en el agua porque el agua ha subido, hay una inundación, los peces están muertos y la gente tienen que huir en barca, se tienen que marchar. Esto está en Guatemala, en Sudamérica. Bueno, estaba, porque este señor se lo llevó para Alemania y con la Segunda Guerra Mundial, pues ya se le perdió la pista. Seguramente estará en casa de algún coleccionista muy rico, ¿no? Pero teníamos evidencias físicas que nos explicaban lo que había sucedido. O sea que ya vemos que el diluvio realmente fue universal y no solamente llegaron desde la Atlántida a Egipto, sino también a Sudamérica, donde también encontraremos más pruebas, más evidencias. Otras pruebas que hay que relacionan a Egipto con Sudamérica, en este caso es la flor de loto azul, que siempre se representa así, como sabéis. Bueno, pues en este mismo lugar, en este lugar no, esto ya es en México, en Chichén Itzá, en concreto, aquí tenéis esta flor de loto representada. Esta me la cedió este señor que la encontró y me la cedió la foto. Y aquí tenemos la flor loto azul de Egipto. Os la vuelvo a mostrar para que la veáis. ¿Veis? Y aquí la tenéis representada. ¿Qué hace una flor de loto de Egipto que solamente nace en Egipto, solo crece en Egipto? ¿Qué hace en México, en Chichén Itzá? ¿No? Bien. Podemos dar más evidencias sobre la Atlántida y en este caso, aunque no sea muy ortodoxo, pero vamos a recurrir a un gran visionario, al profeta dormido, como se le llamaba, ¿no? El profeta durmiente, que era Edgar Cayce. Edgar Cayce, que es este señor que tenemos aquí, bueno, hizo infinitas cosas, ¿no? De incluso curar a personas, conocer el futuro, pero una de estas visiones que tuvo, él hablaba de la Atlántida. Y en este libro, Atlantis, en la Atlántida, él habla que cómo era lo que había y cómo se iban a encontrar pruebas en el año o la década de 1960. Bueno, pues este hombre que murió en 1940 y tantos o 50,
no lo llego a ver, me parece, pero efectivamente en la década de 1960, cerca de las Bimini, en la zona de las Bahamas, se encuentran esta especie de carretera en el fondo. Como vemos, son bloques de granitos ciclópeos, o sea, tremendos. Hay infinidad de estos bloques que se encuentran, que aparecen. Aquí tenéis otros más bloques. La carretera de Bimini, como se le llama, es esta. Aquí tenéis. Como veis, estos bloques no pueden ser de factura natural. Bueno, y esto está en esta zona, como os he dicho, de Bimini, pero cerca de aquí, estamos en el Caribe, justo, diríamos en dirección a donde estaría la isla Atlántida, tenemos otras evidencias, y en este caso sería en Cuba, en el extremo. Aquí se le dio el nombre de Sunken City, lo descubrió una investigadora, se llamaba Paulina Salitsky, aquí está con su marido. Estuvieron investigando durante años, llegó a encontrar pirámides, que ahora veremos alguna de las fotos, y hay también una recreación de todo lo que llegó a ver. Aquí tenemos lo que salía de este escáner, las fotografías. Aquí vemos la foto de la pirámide del fondo, está en esta zona de Cuba, y lo que no sabemos es por qué no se les permitió seguir. Se les cayó, no se les permitió seguir investigando, a pesar de que es evidente, ¿no? Es decir, que como veis, la historia de la Atlántida es mucho más que interesante. ¿Pero por qué? Porque aparte de que demostraría su existencia, es que demostraría un avance tecnológico que nosotros aún no lo poseemos. Entonces es un avance tecnológico que no sé si es solamente de los atlantes o de los dioses de los atlantes, de estos dioses que bajaban y subían desde la terraza del templo de Hathor, en Dendera. Y bueno, Luis, yo creo que con esto hemos cumplido con los recuerdos de la Atlántida en Egipto. Pues, mira, vamos a hacer un aplauso. Ha estado muy bueno. Nos preguntaban el oro de Oricalco, ¿no? Si era oro y realmente para qué valía exactamente este oro, ¿no? Bueno, hemos dicho, era una mezcla de estaño, de cobre y de zinc. Esta mezcla es lo que se hacía se llamaba oricalco, ¿no? Entonces era un material que incluso Platón dice que era el más valorado después del oro. Y en las pirámides, lo que era el piramidón, estaba hecho de este material, que vemos que ninguna lo tiene. O sea, es lo primero que se llevaron, ¿no? Por algo sería, ¿no? Muy valioso. Entonces, claro, cuando él hablaba y él explicaba bueno, que era muy apreciado y tal, y los, diríamos, ortodoxos decían que no, que esto se lo ha inventado Platón, que igual que los demás, todos siempre decían que se lo había inventado Platón, ¿no? Pues claro, digo, bueno, ahí tenemos el oricalco que ha aparecido en el 2004 en este pecio hundido cerca de Sicilia, que nos digan ahora que no, que no existía, ¿no? Totalmente. Bueno, pues si quieres vamos a hablar un momento de las actividades, ¿no? Tenemos este viaje a la isla de Avalon, que es ahora ya, del 1 al 8 de agosto, que lo tenéis con José Luis Jiménez. En otro programa hablaremos un poquito de todo lo que se va a hacer allí en el viaje. Aquí José Luis nos hace una introducción y luego tenemos pues toda la ruta, ¿no? De qué vamos a hacer. Pero bueno, para dejar a la gente con buen sabor de boca, ¿qué podemos decir del viaje, José Luis? Bueno, mira, esto es, diríamos, la ruta, por decirlo así, de María Magdalena, por ponerle un título, ¿no? Cuando José de Arimatea va con el Grial, en este caso a la mítica isla de Avalon. Entonces era una isla, luego explicaremos por qué, estaría ubicado donde hoy día es la ciudad de Glastonbury. Aquí vamos a encontrar lo que es toda una serie una abadía, la abadía de Glastonbury, que recoge mucha de esta historia. Incluso está la tumba del rey Arturo, que se encontró allí, y su esposa Ginebra. Hay luego una montaña que es la que, diríamos, propiamente se conoce o se refería a la isla de Avalon, porque es un promontorio donde en su cima está la torre de San Miguel, también se llamaba Tor de Glastonbury. Y aquí es un lugar, es una puerta dimensional. Yo
ya sé que me van a decir que digo tonterías, pero es una puerta dimensional. Yo he estado allá experimentando lo que se siente allí. Es un lugar, te diría, telúrico, cargado de poder, una energía tremenda, que hay que estar allá para sentirlo. Luego hay mucha información que vamos a facilitar al respecto. Vamos a ver también el espino que plantó, que según la tradición, José de Arimatea plantó una noche cuando llegó y al otro día pues apareció todo ya florecido, ¿no? Con flores. Esto es lo que nos cuenta la leyenda, la tradición. Esto es referente a lo que es la parte de Avalon y, bueno, conocer la capilla de María Magdalena, todo lo que son los lugares más emblemáticos de Glastonbury, y luego vamos a hacer ya recorridos por ejemplo, Stonehenge. Vamos a visitar ese monumento neolítico que, bueno, tiene más de 25.000 años de antigüedad. Aquello es realmente una pasada, estar allí y in situ y verlo. Vamos a visitar 2 o 3 pueblos alrededor donde sí, también existen otros megalitos también muy, muy antiguos. Vamos a pasar por ciudades preciosas que parecen que sean de cuento. Vamos a estar en una isla también, la isla de San Miguel, una isla que aquí tenemos la imagen, ¿no? Que cuando sube la marea se convierte en isla y hay que esperar que baje para poder llegar. Maldición se llama. Bueno, vamos a hacer un recorrido tremendo. Vamos a estar en la cueva de Merlín, el mago Merlín. Vamos a conocer la historia del rey Arturo con Merlín y vamos a estar en el castillo también del rey Arturo. Vamos a realizar un recorrido muy, muy, muy bonito que aquí en el programa que tú estás mostrando está todo detallado. Y yo creo que cualquier persona que le interese estos temas, si puede, que no se lo pierda porque va a disfrutar mucho, ¿no? Y bueno, luego dentro de Glastonbury pues, también tenemos Childwell, el lugar del pozo donde se supone que estaba el cáliz. Vamos a visitar una fuente, un manantial de agua natural que tiene propiedades curativas de sanación. Eso lo puedo decir personalmente porque las he probado y tiene unas propiedades tremendas ese agua. Vamos a hacer muchas cosas, Luis. De verdad que es un viaje que vale la pena, ¿no? Tenerlo en cuenta. Porque no va a ser solamente ir a este lugar, sino que vamos a aprovechar para conocer otras historias que de alguna forma también están relacionadas con todo esto. Bueno, yo deciros que en la descripción del vídeo, aquí abajo la pestaña de ver más o la ventanita de información, para los que estáis en Facebook o en YouTube, o al día siguiente también lo subiremos en iVoox y en otras redes, como Libri, Odyssey y estas. Deciros que están los datos de contacto para reservar con Ana Bas de Viajes Aladino. Tenéis un teléfono de WhatsApp, un correo y una web, pero también tenéis el enlace de caja de Aulas Pandora, concretamente, para ver todo el recorrido. También tenéis los datos ahí dentro de Ana y podéis verlo. Y detalladamente, si tenéis alguna consulta, los hoteles, qué se puede hacer, qué me tengo que llevar, cómo va el tema, qué hay que hacer, todo eso Ana os lo va diciendo y lo va explicando. Sí, también... perdón, te quería decir, si hablas de Egipto, el viaje a Egipto también es muy interesante porque vamos a ver todo esto que hemos estado comentando estos días, estos programas atrás, lo vamos a visitar y lo vamos a ver en profundidad en el viaje que haremos del 26 de noviembre al 9 de diciembre de este año. Ahí está. Es un viaje de 14 días. 14 días. No es un viaje, diríamos, al uso turístico normal, que vas 7 días y dicen 3 en el barco, en el crucero de lujo, 2 en el Cairo y 1 aquí y fuera. No. Vamos a estar todo el tiempo que hace falta para verlo bien, todos estos lugares. Vamos a visitar las pirámides, vamos a visitar todo lo que el conjunto de la meseta de Giza, vamos a visitar las tumbas más importantes, vamos a recorrer los templos más importantes, incluido este de Dendera en Hathor en Dendera. Vamos a encontrar incluso, vamos a ver lugares que yo personalmente he querido que pudiéramos acercarnos porque hay sitios que no son conocidos y son más interesantes casi que los más famosos, ¿no? Vamos a estar también en Abu Simbel, por supuesto. Vamos a hacer un recorrido un poco fuera, o sea, contiene todo lo que se hace normalmente, pero vamos a hacer más. Vamos a un recorrido.